El gran predicador A.W. Tozer en un momento dijo lo siguiente: nunca convenceremos a un mundo asustado que hay paz en Jesús si seguimos demostrando los mismos temores que aquellos que no confiesan el cristianismo. Sin duda alguna, en un mundo sumergido en el pánico y en el temor, se requiere una iglesia valiente, se requiere una iglesia pura, se requiere una iglesia ferviente. Y es eso lo que vemos en el libro de los Hechos y lo que deberíamos ver en la iglesia hoy en el siglo XXI. Una iglesia valiente, dependiente completamente del poder de Dios. En el libro de los Hechos nos vamos a encontrar constantemente con una iglesia que mientras está llevando a cabo la misión de Cristo, esta iglesia será atacada de diferentes formas. Muchas veces recibirá ataques externos de parte de los gobernantes y de las autoridades religiosas, y muchas veces veremos en el libro de los Hechos cómo esta iglesia recibe ataques también internos de parte de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero no lo son. Y lo mismo acontecerá en nuestros días hoy. Seremos atacados igual externamente por las autoridades religiosas y por los gobernantes y políticos de este mundo, pero al mismo tiempo también recibiremos ataques de adentro, de aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero no lo son, sino que solo han aparecido para ser un estorbo, un obstáculo para la misión de la iglesia. Pero aunque eso es una realidad en el libro de los Hechos y en nuestros días, también hay una realidad muy evidente en el libro de los Hechos. Que a pesar de que vemos una iglesia siendo atacada, nosotros no vemos una iglesia amedrentada, nosotros no vemos una iglesia acobardada. Nosotros vemos en el libro de los Hechos una iglesia dependiente del poder de Dios, una iglesia completamente valiente, atravesando cada uno de estos obstáculos con la ayuda de Dios para seguir llevando a cabo la misión de Cristo. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación a los hombres, llamándolos al arrepentimiento y a la fe, para que éstos puedan ser salvos y convertirse en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo sucede hoy. A pesar de los ataques que la iglesia ha recibido y seguirá recibiendo, tenemos que ser una iglesia valiente, ferviente, no acobardada, no amedrentada, dependiente del poder de Dios y siendo diligentes en llevar a cabo la misión de Cristo. Proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres, en todo lugar y en todo momento. Así que antes de adentrarnos a nuestro texto de hoy, en nuestra serie expositiva del libro de los Hechos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor de la iglesia, aquel que le concede la gracia y el poder a la iglesia para que pueda prevalecer aún en los días más oscuros. Oremos. Bendito, tierno, sabio y soberano Dios, a ti venimos en esta mañana a rogar de tu presencia especial, a rogarte que nos acompañes a cada uno de nosotros en este tu día, el día del Señor, en este día que hemos venido a honrarte y a glorificarte no solo con nuestras palabras, sino con todo nuestro ser. Padre mío, pon en cada uno de los miembros de Trono de Gracia un corazón valiente, porque tu palabra declara que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tu palabra declara que aquellos que se someten más a las autoridades y a los hombres de este mundo, tu palabra declara que no son dignos de ser llamados tus hijos. Guárdanos, mi Dios, bendícenos, mi Dios, concédenos la gracia y el poder, amado Dios, para que las buenas nuevas de salvación puedan darse a conocer en cada rincón de este mundo. Y que no solamente como verdaderos cristianos proclamemos el Evangelio, sino que con nuestras vidas, en público y en privado, modelemos este Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros la semana pasada comenzamos en Hechos capítulo 5, versículos 17 al 29, a estudiar una porción de este libro sumamente maravillosa. Los apóstoles todos han sido llevados a prisión por mano de la secta de los saduceos, quienes tenían celo debido al despliegue de poder que se había manifestado en la iglesia y también por la cantidad de seguidores que había tenido de la iglesia. Y este celo los lleva a colocarlos a todos en prisión y a llevar una persecución con mayor vehemencia, con mayor fuerza contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres odian a la iglesia por la sencilla razón de que odian a nuestro Señor
Jesucristo. Cristo lo dijo: si a mí me persiguen, a vosotros también os perseguirán. Y mientras los hermanos están allí en prisión, nosotros vemos cómo sobrenaturalmente el Señor envía a un ángel para liberarlos de la cárcel. Y este ángel no los libera para quitarlos o librarlos de todas las asquerosidades que se pueden experimentar en una prisión. No era para sacarlos del mal olor que podía estar en prisión, o de las dificultades y de las incomodidades que podían tener en prisión. No, este ángel los saca de allí para que ellos pudieran seguir llevando a cabo la misión que Cristo mismo, antes de ascender a los cielos, les encomendó, la cual era llevar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esa misión que Cristo le encomendó a la iglesia en Hechos 1 sigue siendo nuestra misión en el día de hoy. Y lo interesante en ese pasaje, o en ese versículo de Hechos capítulo 5, versículo 19, es que el ángel los envía a predicar el Evangelio nada más y nada menos que al centro del judaísmo. Nada más y nada menos que al templo, al mismo lugar en donde ellos fueron aprendidos. Los envía a un lugar sumamente riesgoso. ¿Qué nos enseña esto? Hermanos, como decía un siervo de Dios, que Dios no nos trajo a este mundo para evitarnos riesgos. Dios nos trajo a este mundo para que enfrentemos cada uno de los riesgos con Él, con su presencia y en dependencia de su poder. A veces los cristianos pensamos que al llegar al cristianismo todos los problemas desaparecieron y jamás Dios nos llevará a lugares donde pongan incluso nuestras vidas en riesgo. Y yo creo que sin duda alguna muchos cristianos hoy deben redefinir, deben ver a la luz de la Biblia y examinar a la luz de la Biblia el concepto que ellos tienen acerca de la prudencia. Muchas veces hoy usan la palabra prudencia, pero lo que está detrás de allí es miedo a los hombres. Y realmente estos hombres fueron enviados al lugar más riesgosos, porque como dije antes, Dios no nos trajo a este mundo para evitarnos riesgos. Dios nos trajo a este mundo para que enfrentemos los riesgos con Él. Y en medio de este episodio efectivamente vinieron las autoridades y de nuevo traen sin violencia a los apóstoles y los presentan delante de las autoridades religiosas. A lo que Pedro comienza a dar su defensa. Y una de las palabras que leíamos en último lugar el domingo pasado eran las palabras de Pedro cuando él decía que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos hombres entendían quién era su autoridad. Ellos entendían quién era el que reina, quién es el rey de reyes, quién es el príncipe y dueño y señor de la iglesia. Y ese era Cristo. Ese es Dios. Y por ende, si Cristo es la mayor, la máxima autoridad de la iglesia, es a Él a quien debemos la máxima obediencia, a Él y a sus mandamientos. Y es por eso que continuamos hoy viendo la defensa del apóstol Pedro en nuestro texto. Y yo quiero que leamos Efesios capítulo 5, versículos 28 en adelante, y luego desglosemos este maravilloso y extraordinario pasaje. Hechos capítulo 5, versículo 28 declara lo siguiente. Vamos a leer desde el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Ellos dan un mandamiento. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, todos a una voz dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él está diciendo, hay mandamientos que están por encima de los suyos. Y luego en el versículo 30 de nuestro texto dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de cesar y predicar a Cristo. Impactante, sumamente asombroso lo que tenemos nosotros aquí. Pedro comienza a presentar su defensa ante las autoridades religiosas, y Pedro conecta cada aspecto de su defensa con las realidades del Evangelio. Así es. Él comienza diciendo: el Dios de nuestros padres se levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto me recuerda a Romanos capítulo 1. Pedro se está presentando en los primeros versículos de Romanos capítulo 1 y hace su presentación con una gran conexión con el Evangelio. Esto nos enseña que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo deben ser el centro de atención en todo momento. Incluso cuando defendemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo está haciendo el apóstol Pedro. En nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, que se llaman a sí mismos bíblicas o sanas, deben caracterizarse porque en ellas el Evangelio es el centro de atención. No sus pastores, sino el Evangelio. No sus miembros, sino el Evangelio. Es hacia allá donde debemos dirigir la atención de todas las personas. Y es aquí lo que hace el apóstol Pedro. Él presenta su defensa y la presenta declarando y mostrando la muerte, la resurrección y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera comienza él presentando las verdades del Evangelio y defendiéndose ante las acusaciones de las autoridades terrenales. Sin duda alguna, estos hombres han sido verdaderamente impactados por el Evangelio. Eso fue algo que vimos en Hechos capítulo 2, versículo 40 en adelante. Esta era una iglesia viva. Ellos no solamente proclamaban el Evangelio, ellos no solamente incentivaban a otros a predicar el Evangelio, sino que ellos habían sido impactados por el Evangelio. Su vida tanto pública como privada demostraba que ellos habían sido verdaderamente impactados con el Evangelio. Hoy en día tú escuchas a personas hablando del Evangelio, y estoy hablando del Evangelio puro, del Evangelio verdadero, no del Evangelio diluido, no. Tú podrás escuchar hoy a muchas personas predicando el Evangelio sano e incluso con mucha vehemencia incentivando a otros a predicar el Evangelio, pero cuando tú analizas la vida de esas personas, tú te das cuenta de algo. Y es que esas vidas no han sido impactadas por el Evangelio. Y esto es algo importante porque en la iglesia apostólica, si hay algo que vemos, es el hecho de que ellos no solo predicaban el Evangelio, sus vidas habían sido impactados por el Evangelio. Leí una frase en estos días de alguien que decía que los cristianos ya usaban máscaras antes del COVID-19. Y con esto esa persona lo que quería decir es que muchos que se llamaban cristianos, que estaban dentro de las filas de la iglesia, tenían simplemente un disfraz. Los domingos con mucha alegría, pasión y vehemencia se exhortaban unos a otros y cantaban himnos hermosos, pero en privado se transformaban en otra persona. Era como que se quitaban la vestimenta evangélica y lucían luego en privado como el viejo hombre. Con este tipo de acciones lo único que demostramos es que realmente no somos salvos, que nuestros pecados no han sido perdonados, que seguimos siendo esclavos del pecado. Aquel hombre o mujer cristiana verdadero se caracteriza no solo por predicar la verdad, sino que con su vida tanto en público como en privado
en medio de las pruebas y en medio del conflicto con su prójimo, demuestra que verdaderamente esa verdad lo ha impactado. Hay muchos que pueden estar predicando la verdad y eso no significa necesariamente que hayan sido impactados con la verdad. Si no, mira a Judas, quien escuchó el evangelio y fue enseñado directamente por Cristo. Incluso predicó el evangelio de Cristo, acompañó a Cristo, pero terminó demostrando que nunca fue un discípulo de Cristo. Dios nos guarde como iglesia de tener entre nosotros personas que utilizan diferentes medios, redes sociales, conversaciones normales para hablar de la verdad, pero en privado demuestran que no han sido impactados por la verdad. Estos hombres realmente habían sido atrapados por el evangelio, habían sido cautivados por la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y este cambio y transformación no solo se manifestaba en público, sino también en privado. Y hay algo más que tenemos en el versículo 30, mientras el apóstol está presentando su defensa ante las autoridades religiosas, y él dice, el Dios de nuestros padres. Él conecta esto con el Antiguo Testamento, con Moisés, mostrando la continuidad que hay aquí. Y él dice, al Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este, de nuevo cita a Dios, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro le recuerda a los miembros del Sanedrín que son responsables de la muerte de Jesús. Y esto es sumamente increíble porque muchos hoy no se atreverían a confrontar de esta manera el pecado de los hombres y mucho menos de las autoridades. Lamentablemente muchos que se llaman hoy de la Iglesia de Cristo no son más que cobardes disfrazados de evangélicos. El verdadero cristiano se le ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio. Tienen el respaldo de Dios y eso es lo más importante. Estos hombres le dicen a estos hombres, ustedes son unos asesinos. Esto es lo mismo que hizo Juan el Bautista al reprender el pecado de las autoridades y gobernantes. Fue lo mismo que hicieron los profetas. Esa es la iglesia de Cristo, quien ha sido llamada luz del mundo y sal de la tierra, quien tiene el deber y la responsabilidad de reprender el pecado de los hombres. Muchos no harían esto hoy porque estamos en la época de la tolerancia. Vivimos en una generación muy sensible que no quiere que le digan la verdad. Parece que nos encanta vivir sumergidos en la mentira. Pero estos hombres entendían que debían decir la verdad, sin importar lo que los hombres sintieran o no. Aquí lo que importaba era la gloria de Dios. Y lo llaman ustedes, mataron a Jesús. Y aquel Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Y es increíble que cuando analizas los versículos 30 al 31, el sujeto de estos versos es Dios. Y ahora bien, ¿qué nos indica esto? Bueno, mis hermanos, al hacer Pedro tanto hincapié en este sujeto que es Dios, Pedro está diciendo a los miembros del Sanedrín que ellos han cometido un crimen no contra cualquier persona, sino contra el Todopoderoso, contra el Dios de vuestros padres, contra el Dios que ellos decían servir. Qué increíble es la ceguera espiritual. Ellos creían que estaban honrando a Dios con la actitud que estaban teniendo. Ellos pensaron que estaban honrando a Dios con la decisión que habían tomado. Pero cuando eso se unía con las verdades de la palabra de Dios, realmente ellos estaban haciendo un mal y estaban pecando contra el Dios Todopoderoso. Por eso es que no se trata de lo que yo sienta o perciba, sino de lo que la palabra de Dios así declara. ¿Cuántos hoy nos creen que las decisiones que han tomado o que lo que están haciendo es algo que honra a Dios o que le están trayendo gloria a Dios, y detrás de eso más bien hay una total desobediencia contra el Todopoderoso? ¿Qué te hace pensar que las decisiones que has tomado, lo que has hecho, ha sido algo que ha hecho bien y honra a Dios? Es la palabra de Dios el filtro por donde deben pasar cada una de nuestras acciones. Y Pedro les dice, ustedes han cometido un crimen contra el Todopoderoso. No es cualquier cosa la que ustedes han hecho. Ha sido un pecado grave el que ustedes han cometido contra el Dios que ustedes dicen servir. Ustedes creyeron que con lo que estaban haciendo estaban obedeciendo a Dios y realmente no era así. Ustedes están en total desobediencia y rebeldía contra el Todopoderoso, contra el Dios de vuestros padres. Y Pedro les dice, al final de todo esto,
Dios se terminó llevando la victoria como siempre, porque ustedes mataron al Hijo de Dios, pero Dios lo resucitó. Ustedes crucificaron al Salvador, pero Dios lo exaltó. Dios siempre se lleva la victoria y nada ni nadie, ni siquiera el pecado de los hombres, frustrará el plan de Dios. Y Pedro llama a Cristo en el versículo 31, príncipe y salvador. Y esto es maravilloso porque cuando él describe a Cristo como el príncipe, lo describe como un gobernante, como alguien que tiene autoridad, como alguien que tiene poder, como alguien que tiene una alta posición dada por Dios. Y este príncipe está sentado en el trono, gobernando con poder, sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros no esperamos que Jesús comience a gobernar cuando venga en su segunda venida. Él ya está gobernando. Todo le pertenece y tiene autoridad y dominio sobre todo. Así que debido a esa posición de príncipe, debido a esa autoridad de gobernante, él exige obediencia a los hombres y está en todo su derecho. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que debemos resaltar y traer de nuevo a la luz la doctrina del señorío de Cristo. No solamente debemos proclamar a los hombres que Cristo es Salvador y lo es, sino que debemos proclamar también a los hombres que Él es Señor, a quien tiene la máxima autoridad, quien es el Rey de Reyes, quien es el príncipe investido de una gran autoridad y quien exige obediencia de sus criaturas, y eso te incluye a ti. Tu vida no te pertenece. Debes rendirla a ti, así que hoy deberías estar preguntándote si lo que estás haciendo trae honra a los hombres, trae honra a ti mismo o trae honra a Dios. No vaya a ser que como estos hombres creas que lo que estás haciendo está trayendo honra a Dios y es todo lo contrario. Tengamos mucho cuidado con eso, porque Él vendrá un día a juzgar a los vivos y a los muertos en cualquier momento y tú y yo estaremos delante del trono blanco para dar cuentas a Dios. Tengamos cuidado con nuestros pasos, tengamos cuidado con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, porque los ojos de Dios están observándonos a todo momento y a Él daremos cuenta. Él es Señor de nuestras vidas y Él te exige obediencia y rendición a su voluntad hoy. No trates de disfrazar tu desobediencia. No trates de excusar tu pecado, porque nadie puede excusarse delante de Dios. Pero Pedro también describe a este rey como un salvador. Y esto es lo que está diciendo, que este príncipe gobernador y que tiene dominio sobre todo también es salvador. Lo que está diciendo Pedro es que solo a través de Cristo los hombres pueden ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, a través de su persona y a través de su obra es que los hombres pueden ser salvos. Por eso es que se requiere que creas en la persona de Cristo, quién es Él. No solamente Él es hombre, sino que es Dios y es el único que podía pagar por nuestros pecados. Pero también en su obra en la cruz, su resurrección y su ascensión para que los hombres puedan ser salvos. Y aquí mismo Pedro nos da la razón de ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús cuando dice que Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, y pudiéramos añadir, como vemos en el resto de la Biblia, y al mundo, arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí está la razón del derramamiento de sangre de Cristo. Aquí está la razón por la cual Él tuvo que morir y resucitar. Aquí está la razón de su humillación. Aquí está la razón de su encarnación para ofrecer arrepentimiento y perdón de pecados a los hombres. Esto indica que a ti y a mí nos convenía que Cristo viniera a este mundo, tomara forma de hombre, fuera a la cruz y resucitara de entre los muertos. Porque fue de esa manera que Él pudo ofrecer al pecador arrepentimiento y perdón de pecados. Y ambos, tanto el arrepentimiento como la fe, son dones de Dios, son regalos de Dios. Tú y yo no los producimos por sí mismos. Y esta es su misión, venir a salvar a su pueblo de sus pecados.
Miren lo que hace en el versículo 32 el apóstol. Él sigue con su defensa, él sigue poniendo en alto el evangelio de Cristo, la persona de Cristo. Y él en el versículo 32 declara: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro no teme. No hay ningún temor aquí, no hay ninguna evidencia de miedo aquí. ¿Saben por qué? Porque Pedro tiene claro sus prioridades. Él sabe que debemos amar primeramente a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. La obediencia a los hombres está en último lugar, la obediencia a Dios está en primer lugar. Cuando se junta la obediencia a Dios y el obedecer a los hombres, el verdadero discípulo de Cristo sabe a quién obedecer, y es a Dios. Los hombres han dado una palabra, como lo declararon los líderes religiosos en el versículo 28 de Hechos 5, pero Dios también ha dado un mandamiento. ¿Cuál de los dos debemos obedecer? A ver, los hombres dan un mandamiento, los hombres dan una orden y Dios da otra. ¿Cuál de los dos debemos obedecer? Bueno, tu respuesta va a provenir, va a salir del hecho de tu convicción de quién es tu máxima autoridad. Si tú crees que tu máxima autoridad son los hombres, tu respuesta es: bueno, mi obediencia a los hombres. Si tu máxima autoridad es Dios, no solo de palabras, lo hablamos al principio, hay gente que puede proclamar la verdad, pero no han sido impactados por la verdad, sino que realmente tu vida tú demuestras que tú estás sometido, sometida al señorío de Cristo, tu respuesta va a ser: primero debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lo que sucede en Romanos capítulo 13, donde muchos cristianos pietistas, pasivos, que no están dispuestos a levantar su voz ante el pecado de los gobernantes y de este mundo, dicen: bueno, nosotros sencillamente debemos orar. Romanos capítulo 13 nos dice que nos sometamos a las autoridades, y recuerden que en ese momento estaba gobernando Nerón. Primero y principal, debes entender que ese no es el contexto de Romanos capítulo 13. Lo que está haciendo Pablo, inspirado por el Espíritu, es demostrándonos cómo luce un gobierno legítimo. Así luce. Y ese texto nos está llamando a los hermanos a obedecerse a Nerón a pesar de sus perversidades. Eso no es lo que enseña Romanos 13. Porque si eso fuese así, si Romanos 13 fue una indicación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a someterse a Nerón a pesar de todas sus perversidades, si esto fue así y la iglesia estaba obedeciendo Romanos 13, entonces mi pregunta es: ¿por qué los estaban persiguiendo? ¿Por qué los estaban asesinando si ellos estaban obedeciendo con mucha vehemencia Romanos 13? No, más bien eso nos indica otra cosa. Por eso es muy importante entender esta realidad. Dios es nuestra máxima autoridad. Cristo es quien reina. Sus mandamientos y su voluntad está por encima de los mandamientos y la voluntad de los hombres. Pedro sabe a quién le pertenece. Por lo tanto, Pedro sabe a quién debe obedecer. Porque Pedro sabe a quién dará cuentas un día. Pedro entendió muy bien las palabras de Cristo cuando dijo: no temas al que puede matar el cuerpo, teme al que puede matar el alma. ¿Escuchaste eso? Teme al que puede matar el alma. Pedro lo entendía muy bien. Él entendía que el verdadero creyente debía someter y entregar su vida a Dios. Ya nada me pertenece. Yo fui comprado con un alto precio de sangre. Ya yo tengo un dueño y se llama Jesucristo. Ahora mi vida, cada aspecto de mi vida, mi familia, mis energías, mi tiempo, incluso mi salud, mi cuerpo, todo le pertenece a Él. Debo preguntarle a Él qué quiere que yo haga con esto. Decía un siervo del Señor: cuando la obediencia no nos duele, es realmente conveniencia. ¿Escuchaste eso? Cuando la obediencia no nos duele, es realmente conveniencia. Cuando estemos dispuestos a obedecer a Cristo, debemos saber que eso va a doler. Nos va a sacar de nuestra zona de confort y nos va a llevar a rendirnos por completamente a Cristo. Yo quiero que sepas, mi amado hermano, que el lugar más seguro donde estar no es tu casa.
El lugar más seguro donde estar no es tu cuarto, allí donde estás. El lugar más seguro para ti, para mí, es la presencia de Dios. Él, como dice el Salmo 90, es quien nos ha sido de refugio de generación en generación. Y esto es muy importante que lo entiendas. De lo contrario, tu cristianismo es frágil, débil, falso y superficial. Y cristianismo superficial es igual a falso cristianismo. Estos tiempos han evidenciado quienes realmente están dispuestos a rendir su vida a Dios y quienes no. Estos tiempos han evidenciado realmente qué iglesias están aferrados verdaderamente a la palabra y quienes no. Esta iglesia ha demostrado quiénes son solo cristianos de Facebook, pero en privado son otra cosa. Estas pruebas, esta que estamos viviendo desde marzo, están demostrando esto hoy. Quienes realmente tienen una fe firme en Cristo y quienes realmente están dispuestos a comprometer sus valores y a rendirse a los hombres. Quienes son convencidos fácilmente por la mentira y quienes están dispuestos a usar su discernimiento para evaluar cuál es la mentira y cuál es la verdad. Estos tiempos han sido geniales por eso. Y estos hombres en medio de la prueba están demostrando quiénes son y a quién sirven. Esto es increíble. Versículo 33 de Hechos 5. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Estos hombres no estaban jugando. Estos hombres querían acabar con la vida de los discípulos de Cristo de la misma manera como lo hicieron con su Señor. Estos fueron los mismos que mataron a Jesús. Ahora quieren acabar con la vida de los discípulos de Jesús. Jesús dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿cuánto más harán con vosotros? Por eso era que Pedro decía, no se sorprendan cuando venga el fuego de prueba a sus vidas. ¿Por qué nos sorprendemos? No se sorprendan. Y en medio de todo este episodio álgido y fuerte, donde Pedro está presentando su defensa con mucha vehemencia, con mucha pasión y confrontando el pecado, nosotros nos encontramos con el consejo de Gamaliel. Y nosotros ya leímos un poco de esto, por eso quiero enfocarme en las palabras del versículo 38 de Hechos 5 de Gamaliel. Y él dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí es increíble aquí. Él relata aquí, cita a individuos en los versículos anteriores que se levantaron tiempo atrás, movimientos que se levantaron con líderes al frente, pero que al final de cuentas se desvanecieron cuando sus líderes murieron. Eso es lo que está haciendo Gamaliel. Gamaliel era respetado y era un respetado maestro de los judíos de aquel tiempo. Los judíos de hecho acudían a Gamaliel para ser guiados. Él fue incluso quien entrenó al apóstol Pablo. Recuerda que Pablo, cuando está dando su currículum, una de las cosas que presenta es que fue enseñado por el propio Gamaliel. Y las palabras de Gamaliel no son del todo sabios y ciertas aquí. Yo creo que tienen cierto tinte de verdad. Porque como decía un siervo del Señor, en cuanto a la declaración de Gamaliel, si es de los hombres, esto va a perecer. Pero hay algo muy claro, y decía este siervo del Señor, él decía, el Islam es de los hombres, y comenzó alrededor de los años 600, y más bien hasta hoy ha tomado más fuerza. Así que creo que las palabras de Gamaliel tienen un tinte de cierto, pero una parte que no. El punto es que Gamaliel decía que muchos de estos movimientos que habían surgido a lo largo de los tiempos habían tenido sus líderes, y al mismo momento que morían sus líderes, estos movimientos se acababan. Pero con el cristianismo su líder no está muerto. No estamos hablando de un difunto. No, Cristo resucitó al tercer día con poder porque Él es Dios y contaba con la aprobación del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y ese que Dios levantó de los muertos es nuestro líder, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Ni la muerte ni la tumba lo pudo retener. Qué maravilloso. Pero en medio de este episodio, nosotros vamos a ver la cosmovisión que estos hombres tenían acerca del dolor y cómo esa cosmovisión que ellos tenían los llevó a enfrentar este dolor de una manera distinta como muchos que se llaman cristianos enfrentan el dolor hoy.
Y miren el versículo 40 al 41 y dice, convinieron con él, ellos estuvieron de acuerdo con el consejo de Gamaliel. Ellos dijeron, nos parece sabio el consejo, tienes razón, vamos a hacerte caso. Y dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no sencillamente los dejaron en libertad, no venga acá. Y después de azotarlos les intimaron, de nuevo las amenazas, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos, escucha bien, por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Nosotros no sabemos detalles sobre el azote que ellos sufrieron. Lo que sí sabemos es, por la cultura y la costumbre, era azotar 39 veces a los hombres, como le pasó a Pablo también en un momento. Así que estos hombres fueron fuertemente azotados, casi 40 azotes con un látigo que en la punta tenía piezas de fiero muy fuertes y que en muchos casos desgarraban la piel de quienes eran azotados y se les podían ver sus vísceras, se les podían ver la parte interna de sus cuerpos, y estos hombres fueron azotados de esta manera. Pero a pesar de eso, ellos salen gozosos de ese azote. ¿Notan ese detalle? Miren, mis hermanos, la persecución es un tipo de sufrimiento. Hay sufrimientos que tú y yo experimentamos que no pueden ser evitados. Como por ejemplo el sufrimiento de vivir en un mundo caído que nuestros cuerpos han enfrentado. Por el hecho de vivir en un mundo caído y afectado por el pecado, luego de Génesis capítulo 3, nosotros experimentamos enfermedades. Y vamos a enfrentar la muerte de COVID o de cualquier otra cosa, vamos a enfrentar la muerte, el dolor, las enfermedades, la maldad y todo lo demás. Esto es una clase de sufrimiento que no puede ser evitado. Pero hay un tipo de sufrimiento que sí puede ser evitado. Y es el sufrimiento que viene por medio de la persecución religiosa. Así es. Este tipo de sufrimiento que viene debido a la persecución religiosa, este es un tipo de sufrimiento que puede ser evitado. ¿Sabes por qué? Si quieres evitar el tipo de sufrimiento que viene por ser cristiano, que viene por reprender el pecado de los hombres, que viene por ser creyente, tú lo único que tienes que hacer es comprometer tus valores. Solo deja de creer, deja de reprender el pecado, deja de proclamar el evangelio. Y así evitarás la oposición y la persecución. Y es eso lo que está pasando con muchos creyentes hoy. Tienen tanto miedo, son unos cobardes que prefieren callar sus bocas y no reprender el pecado y ya. Y lo que hay detrás de eso no es prudencia, sino un temor a ser perseguidos o enfrentar la oposición de los hombres. Queremos mejor caerle bien a la gente, ser los cristianos chéveres, los tiernos, los tolerantes, los dulces, los que podemos ver a la gente yendo a un precipicio y enfrentando el dolor de su pecado, pero es mejor callar. Los cobardes no heredarán el reino. Aquellos que se llaman cristianos, viven este tipo de cobardía, el nombre de cristianos les quedó muy grande. ¿Quieres evitar el dolor que trae la persecución? ¿Quieres evitar la oposición? No hagas nada, ni digas nada. Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Y así evitarás el sufrimiento y la persecución. Pero estos hombres que tenemos aquí, y muchos cristianos que siguen muriendo hoy, siglo XXI, por causa de Cristo, que han entendido su llamado, ellos les tocará enfrentar la oposición y la persecución. Así que la persecución, mis amados hermanos, es sufrir por voluntad propia. ¿Escuchaste eso? La persecución es sufrir por voluntad propia. Estos hombres han decidido sufrir por la causa de Cristo, por aquel que entregó su propia vida por nuestros pecados para darnos vida eterna y salvarnos. ¿No ofreceré yo mi vida por él? Estos hombres tienen una cosmovisión correcta del dolor y por eso enfrentan el dolor con gozo. Muchos que se llaman cristianos no están enfrentando el dolor con esta alegría y este gozo porque no tienen una cosmovisión cristiana verdadera. Su cristianismo es superficial. Han leído buenos libros, han escuchado a buenos predicadores y quizás ha estado muy cerca de ellos, pero nada de lo que han aprendido ha impactado verdaderamente sus vidas.
Por eso no solamente nos quedemos con lo que podemos ver en público de las personas, vayamos un poco más allá. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, acompáñenme allá sin perder de vista Hechos 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, los hermanos a quienes escribe Pedro estaban enfrentando diferentes pruebas, la persecución, el dolor, el sufrimiento. Y dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 15 al 16, lo siguiente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ahí está la diferencia, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Aquí no se está hablando del cristiano que sufre como consecuencia de tus propios pecados. No te jactes de eso. Hay cristianos que pecan y bueno, Dios lo quiso así y este dolor que estoy experimentando, es bueno, el Señor lo trajo a mi vida, esta es su voluntad, Él ha dicho que nos gloriemos en sufrir. Sí, pero tú no estás sufriendo por su causa, tú estás sufriendo por tus pecados, por tu codicia, por la mentira, por las malas intenciones de tu corazón, por los malos pensamientos, por tu cobardía, por tu hipocresía, por tu falta de perdón, por tu adulterio, por tu falta de sujeción y obediencia y honra a tus padres, por tu falta de honra y amor a tu esposa. No confundamos una cosa y la otra. Todo el que peca tendrá que enfrentar las consecuencias de su pecado. Aquí lo que está hablando Dios es que trae gloria a Dios cuando sufrimos por su causa, cuando sufrimos por hacer el bien, cuando sufrimos por proclamar el evangelio. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Volvemos a Hechos 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa de Cristo. Lo que me asombra en el versículo 41 que acabamos de leer no son los azotes. Eso era común en aquel tiempo. No, eso no me llama la atención. Es como hoy. No me llama la atención el hecho del sufrimiento, aunque produce dolor y oramos por muchas personas enfermas, por aquellas que han perdido seres queridos o que están pasando por fuerte tribulación, aunque oramos por eso y entendemos ese dolor porque nosotros mismos los experimentamos. A mí lo que me asombra no es el dolor que hay en este mundo, no, acuérdate que el pecado entró a este mundo. No vivimos en los tiempos de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde no había dolor y enfermedad, vivimos en los tiempos de Génesis 3 hasta acá. Y esperamos a la redención de este mundo cuando Cristo regrese en gloria. Pero a mí lo que me asombra es no el dolor, no el sufrimiento, no los azotes. A mí lo que me asombra es la respuesta que dan los cristianos en medio del sufrimiento. Todos sufrimos. Acuérdate de esos sufrimientos que son inevitables de vivir en un mundo caído, tanto impíos como creyentes. Lo que debe hacer la diferencia es cómo responden cada uno de estos grupos al sufrimiento, a la oposición y al dolor. Por eso te decía que si seguimos experimentando los mismos temores que este mundo que no profesa el cristianismo, jamás vamos a convencer a la gente que en Jesús hay paz, cuando tú que te llamas creyente no manifiestas esa paz. Jamás vamos a convencer a los incrédulos de que Dios es real, cuando tu propia vida es una vida de miedo, de cobardía, de temor y de falta de paz. Jamás vas a convencer a nadie, porque eso no es cristianismo verdadero. En el cristianismo verdadero, Dios provee a sus hijos valentía y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu vecino enfrenta las mismas enfermedades que tú, la misma crisis financiera que tú. La pregunta es si hay una diferencia en la manera como el impío y tú responden a esa prueba, porque eso puede dar evidencia si eres creyente o no. El creyente enfrentará cada una de estas pruebas regocijado en el Señor. Estos hombres se regocijaron por haber sufrido por causa de Cristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos capacita y los capacitó a ellos para enfrentar cada una de las situaciones. Es el Espíritu Santo el que nos ha capacitado para seguir reuniéndonos cada domingo a pesar de las adversidades. Y Dios se ha encargado de todo. Hermanos, el mundo debe impactarse al ver una iglesia firme en la tormenta. El mundo debe impactarse al ver a cristianos consolados en Dios en medio de la tormenta.
El mundo debe asombrarse de ver a cristianos con paz en medio de la tormenta, no con el mismo temor y no con el mismo pánico de ellos. Esa clase de pánico y temor no impacta a nadie. John Wesley, quien era predicador, en un momento tiene que lidiar con una situación. Y en este momento que voy a relatar aquí, a pesar de John Wesley ser predicador, no era convertido. ¿Te imaginas eso? Un predicador no convertido. ¿Te acuerdas lo que te decía al principio? Personas predicando la verdad, pero que no han sido impactados por el Evangelio. Quizás tú puedes ser uno de esos. Por eso es muy importante siempre mirarnos a la luz de la palabra de Dios. Y John Wesley, en aquel momento, él va a una campaña evangelística a Carolina del Norte. Y él venía de Inglaterra luego de hacer este viaje que él está realizando aquí. Y cuando él regresa de esta campaña evangelística, el barco en donde él venía se encontraba en medio de una tormenta. Y John Wesley se comienza a llenar de un miedo increíble, como si Dios no fuera el Señor que le estaba predicando. Y él, en medio de esta embarcación, en medio de esta tormenta, él vio un grupo de cristianos en una esquina que estaban orando a Dios, pero al mismo tiempo estaban tranquilos. Y él decía, ¿qué es esto? Orando a Dios y tranquilo en medio del mar, a punto de hundirnos, en medio de una tormenta, orando a su Dios y estando tranquilo, y él sumergido en pánico, como si el Dios que predicara no era real. Y fue esta reacción que él vio en estos verdaderos cristianos lo que lo llevó a creer en el Evangelio. Muchos hoy no se impactan por el Evangelio que tú predicas, porque no ven ese Evangelio en tu vida. Y si no lo ven en tu vida, quiere decir que ese Evangelio no es real, porque no impacta a nadie, porque tú no estás impactado. Entonces, ¿para qué me convences de creer en ese Evangelio? El Evangelio verdadero transforma de adentro hacia afuera. No solo cambia hábitos, no. El Señor ha hecho una operación a corazón abierto y ha cambiado nuestro corazón desde el interior, transformándonos en verdaderos adoradores. La manera en cómo vives tu cristianismo está impactando a otros. Piensa en tus vecinos. ¿Ellos están impactados por la manera en cómo vives, incluso cómo estás enfrentando esta pandemia? ¿Ven en ti valentía o cobardía? ¿Ven en ti que realmente Cristo es tu Señor y tu máxima autoridad? ¿O ven en ti que realmente los hombres son tu máxima autoridad? ¿Qué ven en ti? Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer, sino que también se nos ha concedido que padezcáis por la causa de Cristo. Y esa palabra concedido en Filipenses 1:29, esa es la idea de que se te ha dado un regalo. ¿Qué? Mira, yo acepto ese regalo de que se me ha dado de creer. Como dice, a vosotros os ha concedido el creer y el que padezcáis. No, yo acepto el regalo número 1, el creer. Ese regalo lo quiero yo. Cuando venimos a Cristo tenemos que aceptar los dos regalos, tanto el creer como el hecho de que tendremos que padecer. Y tendremos que gloriarnos en nuestro Cristo. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en los cielos. No podemos esperar que este mundo que odia a Cristo nos trate a nosotros con dulzura y cariño. No podemos esperarlo. Nosotros los cristianos sí podemos mostrarle amor a este mundo, a todos los pecadores. Y una de las maneras como mostramos ese amor es diciendo la verdad, llevándolos a Cristo y proclamando las buenas nuevas de salvación, y amando a los hombres al arrepentimiento y la fe para que alcancen el perdón de pecados y la vida eterna. Presentándoles a los pecadores al pan de vida que descendió del cielo. Aquel que vino a este mundo tomando una forma de hombre, muriendo en una cruz y resucitando de entre los muertos, satisfaciendo la justicia de Dios el Padre para poder llevar nuestra culpa sobre sus hombros. Como la Biblia lo llama, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, no que lo oculta, que quita el pecado del mundo.
Verso 42, y con esto terminamos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos vuelven al mismo lugar a donde fueron arrestados. Acuérdate, Dios no nos puso a este mundo para evitarnos riesgos, sino para que enfrentemos esos riesgos con Él. ¿Le huyes a los riesgos o lo estás enfrentando con el Señor? Ellos no fueron a un hospital para ser curados. Recuerda, 39 azotes. No, ellos no dicen, vamos al hospital, vamos al CDI para que nos sanen. No, no, ellos dicen, vamos a proclamar el Evangelio. Eso es lo más importante. Eso es lo que necesitan los hombres. No solamente una cura superficial externa. Ellos necesitan un cambio de corazón. Y el mensaje que puede hacer eso lo tenemos nosotros, la iglesia. Vamos a darlo a conocer. Hermano mío, da a conocer a Cristo. Preséntale a Cristo a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Recuérdate el Evangelio tú mismo, tú misma, todos los días. Apasionate por Cristo y por su obra. Apasionate por su persona. No podemos hablar de lo que no nos apasiona. Si el Evangelio te apasiona y lo has abrazado como la verdad y has creído en ella, deberías tener toda la motivación para proclamarlo a otros. Iban al templo y de casa en casa, a cada familia, proclamándole el Evangelio de nuestro amado y Señor Jesucristo. Y todo esto sin detenerse y todo esto sin miedo. Quisiera dejar algunas aplicaciones en tu mente hoy. En primer lugar, lo primero que quiero decirte es que una iglesia verdadera toma en cuenta en primer lugar no su seguridad y su comodidad. Una iglesia verdadera considera en primer lugar la causa de Cristo. No es lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieras. ¿Qué quieres de mí, Jesús? No solamente seguir orándole al Señor por las mismas cosas. No, Dios no solamente quiere que ores, Dios quiere que actúes. Alguien decía, ora, acción. No tengas una actitud pasiva, sino activa. No solamente te dediques a orar. Dios quiere que también actúes, que tomes una decisión hoy y le honres. No hacerlo es resistirse a Dios mismo, como lo estaba haciendo esta secta de los saduceos. En segundo lugar, cuando Cristo nos llamó, también nos llamó a sufrir por su causa. Y esto que vemos aquí lo evidencia. El cristianismo trae también consigo sufrimiento, pero no sufrimiento por nuestros pecados, eso no trae gloria a Dios, sino sufrimiento por ser obedientes por su causa, al proclamar sus verdades y al vivirlas. En tercer lugar, la iglesia prevalecerá porque Cristo quien la cuida, Cristo es quien cuida de ella. Eso es lo que nos brinda seguridad de que la iglesia no será destruida y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es que Cristo nos cuida, es que estamos seguros en Él. Él quitará toda piedra del camino para que tú y yo podamos llevar a cabo la misión de llamar a los hombres al arrepentimiento. Tú hoy eres salvo y abrazas a Cristo como tu mayor tesoro, porque un día Dios usó un hombre o una mujer ordinaria para llevar a cabo una misión extraordinaria de predicarte a ti. Predica el Evangelio, predícalo. No tengas miedo, no tengas pena, predícalo. En último lugar, mi hermano, Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. Él tiene autoridad dada por Dios para enviar al Espíritu Santo. Él tiene autoridad para convertir a los pecadores en sus hijos, transformándolos de una manera increíble. Él tiene el poder para concederles el don de la fe y del arrepentimiento a los hombres. Él tiene el poder de levantar a los muertos espirituales de sus tumbas. Él tiene el poder para abrir los ojos de los ciegos espirituales. Él tiene la autoridad para responder a las oraciones de su pueblo. Él tiene la autoridad de cuidar a su pueblo mientras éste le honra. Él tiene la autoridad y el dominio de gobernar sobre todo. Él tiene la máxima autoridad. Y eso queda demostrado aquí. Y eso es algo que los apóstoles dejaron bien claro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Él es nuestra suprema majestad, porque Él es el príncipe y salvador, porque Él es nuestro Señor y nuestras vidas le pertenecen.
¿Estás viviendo como si este mundo fuera tu Señor? ¿O estás viviendo como si Cristo fuera tu Señor? Porque tu vida de obediencia y de piedad deben demostrarlo. Ya basta de palabras. Demostremos nuestro cristianismo en hechos. Y podemos decir hoy, bueno, Señor, ayúdame a ser el cristiano o la cristiana que tú quieres. El Señor puso su espíritu dentro de ti. ¿Quieres más ayuda? El Señor te ha dado todos los recursos divinos. Más bien arrepiéntete de tu negligencia y sé diligente en dependencia de la gracia divina. Proclama las buenas nuevas, proclama el evangelio y que tu vida en público y en privado demuestre que ese evangelio realmente ha impactado tu vida, mi hermano, mi hermana. Que hoy sea un día para que reflexiones en eso y para que le digas a Cristo, pon en mí fervor y valentía para honrarte y a no tenerle miedo a nada, incluyendo este virus. Y que sea Dios honrado en estos tiempos. De lo contrario, serás una vergüenza para el cristianismo. Pero yo sé que si eres un verdadero creyente, tu deseo en tu corazón será honrar a Cristo, a pesar de tus limitaciones. Solo Él cumplió perfectamente la ley del Señor. Solo Él fue perfectamente obediente hasta el final. Por eso puedes aferrarte a su justicia, a la justicia de Cristo, y pedir al Espíritu Santo esa porción de fe que necesitas para honrarle, para glorificarle y decirle al mundo, Cristo es mi Señor y no los hombres. Cristo es mi Rey y no los hombres. A Él lo amo por encima de todo. A Él debo mi vida y a Él serviré hasta el último respiro, hasta el último aliento de vida. Que el Señor te bendiga grandemente y te ayude a ser un cristiano valiente en quien predica el Evangelio y quien ha sido impactado por el Evangelio.